Bienvenidos una vez más a este canal, queridos amantes de la historia. En los videos más recientes se ha hablado poco a poco con profundidad sobre la mujer griega. Y en este video quiero hablar nuevamente de ella, pero desde otro ámbito. Ya sabemos que las mujeres griegas estaban sometidas al hogar, a sus esposos y hacia las normas patriarcales de sus ciudades. Las espartanas eran aquellas que tenían un poco más de libertad en algunos aspectos. Pero a continuación, en este video, les hablaré sobre aquellas mujeres cuyas acciones y modos de vida estaban fuera de lo establecido por las leyes de las ciudades griegas. Les hablaré sobre aquellas mujeres que desde ciertas perspectivas caían en lo más bajo de la sociedad, pero que de igual modo algunas de ellas supieron ser inteligentes y sacar provecho de esto. Sin más que decir, vayamos al asunto. Les presento a las héteras y pornai, mujeres fuera de la norma en la antigua Grecia. Pornai en griego significa vendida, y se trata de las prostitutas en la antigua Grecia. Estas mujeres solían ser esclavas en su mayoría, mujeres que realmente no eran griegas, sino extranjeras, y que cuyo dueño era aquel que recibía todas las ganancias que éstas obtenían al ofrecer sus servicios, los cuales brindaban a todas las clases sociales, pero especialmente a aquellos ciudadanos de clase baja. Debo mencionar que no todas las prostitutas en la antigua Grecia eran esclavas. Algunas eran mujeres libres, en su mayoría extranjeras, que al llegar a una ciudad no encontraban mejor manera que ganarse la vida ofreciendo servicios sexuales a cambio de una buena paga. Estas prostitutas se trataban de viudas pobres o de esclavas que habían ganado su libertad pero que no conocían un oficio mejor para sobrevivir. Estas son las denominadas prostitutas independientes, quienes se quedaban para sí el salario que ganaban, y por lo mismo se veían obligadas a pagar impuestos a la ciudad en la cual brindaban sus servicios. No olvidemos tampoco que muchas prostitutas habían sido en antaño mujeres honradas, al estar casadas con ciudadanos y brindarles hijos, pero que habían cometido el severo crimen de ser infieles, y que por lo mismo eran despojadas de todos sus privilegios, cayendo en lo más bajo de la sociedad. Si no cometían suicidio, la otra opción era ser prostituta. Así que no olvidemos que este era el caso de muchas mujeres en Grecia. Las prostitutas siempre solían esperar a sus clientes estando semidesnudas, y tenían que realizar multitud de servicios a diario para alcanzar un mínimo nivel de supervivencia. Era muy fácil encontrar a varias prostitutas en bordeles, por supuesto, pero de igual modo en tabernas, barrios bajos y sobre todo en zonas cercanas a las puertas de las ciudades e incluso en los puertos marítimos, donde nada más llegar, el viajero podía posar sus ojos sobre ellas y contratar a algunas si lo deseaba. Debido a su oficio tan tachado y mal visto por las leyes de las ciudades griegas, las prostitutas no tenían permitido hacer acto de presencia en ceremonias públicas, ya sea cívicas o religiosas. No podían entrar en muchos templos y estaban apartadas de todo lo que tuviese que ver con la ciudadanía. No olvidemos que la prostitución era lo más bajo de la sociedad griega. La prostituta también estaba fuera del circuito de la maternidad. Por esto mismo se les consideraba expertas en el saber ginecólogo, sobre abortos o sobre anticoncepción. La prostitución en Grecia era un asunto en el que sus trabajadoras cobraban un precio fijo y bajo. Debían realizar cada día varios servicios para vivir, y el nivel de violencia y explotación que sufrían podía llegar a ser enorme. Las prostitutas en Grecia fueron mujeres que sobrevivieron y se esforzaron en progresar socialmente en un ambiente que ya de por sí era hostil con su género. La palabra hétera o hetaira significa compañera, y se trataba de una categoría de prostituta superior, podríamos decir que de nivel. Prostitutas que no eran contratadas por cualquier ciudadano, sino por aquellos pudientes y adinerados. Las héteras eran mujeres educadas en el arte de la conversación y la música,
eran bellas y jóvenes, tenían formación intelectual y poseían talento artístico, atributos que las hacían una compañía agradable y realmente entretenida para los hombres. Mientras una prostituta normal se encontraba en las calles semidesnuda, una hétera rara vez frecuentaba las calles, y si lo hacía, siempre iba bien vestida. No enseñaba partes de su cuerpo, ya que de hacerlo podría perder su encanto. Si alguien quería verla desnuda y estar con ella, tenía que ser un hombre de buenas riquezas. Había algo en la antigua Grecia llamado simposios. Tal vez en algún momento dedique un video a ese tema, pero en resumen, se trataban de grandes banquetes y fiestas que realizaban los hombres adinerados, y en las cuales las mujeres no eran permitidas, con excepción de las héteras. Una prostituta común y corriente no era bienvenida en estos espacios, pero una mujer culta e inteligente como las héteras sí que lo eran. Los simposios eran su lugar por excelencia. Si las demás prostitutas encontraban a sus clientes en las calles y zonas concurridas de la ciudad, las héteras los encontraban en los simposios. Pues quiero recalcar este hecho de que no cualquier hombre podía estar con una hétera. Ellas tenían un alto precio, y solamente los adinerados y privilegiados podían contratarlas. En estos lugares, las héteras no se dedicaban solamente a lo sexual, sino que de igual modo ponían en práctica sus demás conocimientos, siendo capaces de hablar y de entablar conversaciones interesantes con filósofos y políticos. Si las mujeres griegas honradas y casadas con ciudadanos eran apreciadas por su silencio, las héteras eran apreciadas por su ingenio y capacidad de entretener a los hombres. Eran sabias en la literatura y la historia, eran expertas en las bromas sexuales y en los dobles sentidos, manejaban con fluidez el lenguaje y las referencias literarias. Como dije, su placer no se limitaba a lo sexual, sino también a lo social. Las héteras no recibían un pago como tal, sino una serie de regalos y privilegios de sus clientes, los cuales, a decir verdad, no eran muchos, pues el objetivo de la hétera era ser la cortesana de un solo hombre con la economía suficiente para mantenerla. Sin embargo, a pesar de su estatus y de estar encima del resto de prostitutas, la hétera no era una mujer libre ni empoderada, sino a final de cuentas una mujer sometida al hombre al cual servía, sometida a él y a sus caprichos. Una especie de esclava sexual, pero también social, bien mantenida, que podía ser abandonada en cualquier momento por su cliente. El tiempo de labor de una hétera era reducido. Lo esencial era que siendo jóvenes y hermosas encontraran a un cliente adinerado dispuesto a mantenerlas de por vida. Pero si no lo conseguían, si llegaban a la vejez sin un cliente quien las cuidase, la hétera, ya anciana, tenía que recurrir a convertirse en la dueña de un negocio, en la dueña de otras jóvenes a las cuales prostituir o en la maestra de futuras héteras, que por lo general eran esclavas y en ocasiones niñas abandonadas por sus padres. No obstante, hubo ocasiones en donde héteras que en su juventud habían sido hermosas y muy bien apreciadas, llegaban a la vejez sin un cliente y sin riquezas, por lo cual su única salida era la de volverse una prostituta callejera, una común y corriente. En este mismo espacio, quiero hablar brevemente sobre algo interesante llamado prostitución sagrada. Esto no fue algo muy común en Grecia, pero tenemos casos y el nombre de ciudades como Corinto y el nombre de islas como Sicilia y Chipre, en donde la prostitución sagrada en honor a la diosa Afrodita llegó a ser relevante. Básicamente, esto consistía en realizar el acto sexual en honor a la diosa del sexo incluso dentro o cerca de sus templos. Sobre esto, el geógrafo Estrabón nos dice: el santuario de Afrodita en Corinto era tan rico que a título de esclavas sagradas tenía más de 1000 héteras, que tanto hombres como mujeres habían ofrecido a la diosa. No cabe duda que las héteras eran mujeres muy únicas en la antigua Grecia. La prostituta común solo servía para satisfacer el placer sexual.
La mujer honrada tenía la única función de brindar hijos, pero la hétera, la hetaira, tenía el objetivo de mostrarse como una mujer interesante y digna de admiración. No es por ello descabellado que hayan pasado a la historia el nombre de unas cuantas héteras que fueron sobresalientes y que lograron convertirse en las compañeras especiales de figuras importantes en la antigua Grecia. Tal es el caso de Aspasia, una mujer que se convirtió en la compañera de uno de los líderes políticos griegos más famosos, Pericles. Otro caso es el de Friné, compañera y modelo del más renombrado escultor clásico del siglo IV a.C., Praxíteles. También está Nera, quien pasó a la historia por ser el personaje clave en varios juicios destacados. Glicera fue la hétera de Alcibíades. Campasme y Thais fueron a su vez compañeras del célebre y conocido Alejandro Magno. Pseudo-Demóstenes es el supuesto autor de una serie de discursos, y en uno llamado Contra Nera nos dice lo siguiente: tenemos a las héteras por placer, a las concubinas para el cuidado del cuerpo, y a las esposas para procrear hijos legítimos y tener fieles guardianes de nuestras casas. Y hasta aquí dejaré este video hablando sobre la mujer fuera de la norma en la antigua Grecia. Espero que este tema te haya resultado interesante. Y si el video te ha gustado, no dudes en hacérmelo saber dejando tu like y un comentario. Eso lo apreciaría bastante. Recuerda suscribirte si aún no lo estás. Precisamente en el siguiente video hablaré sobre la mujer griega en el ámbito religioso. Activa las notificaciones para que YouTube te dé aviso y no te lo pierdas. Gracias por estar aquí y por apoyarme. Jamás me cansaré de agradecértelo. Y deseo que vivas un centenar de maravillas. Hasta la próxima.